sí, 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 hola, sí. Hola, sí, Se desata sí, en el hola, sí. cielo una batalla. San Miguel contra el mal es vencedor. Con su espada arrójale fuego al enemigo. Es mi arcángel, mi guardián, mi protector. ¿Quién contra Dios? Nadie contra Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. ¿Quién contra Dios? Nadie contra Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Alcemos nuestras manos en esta noche para alabar a los arcángeles, a los ángeles custodios, a aquellos que Dios ha enviado para que custodien nuestros caminos. Gracias, Señor, por esta noche preciosa. Abrimos las puertas de nuestro corazón, abrimos las puertas de nuestra familia para recibir a tus ángeles y a tus arcángeles. Principados, potestades, se destruye. Poderoso, invencible es nuestro Dios. Nada temo, la victoria está conmigo. Es mi escudo, mi guardián, mi protector. ¿Quién contra Dios? Nadie contra Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. ¿Quién contra Dios? Nadie contra Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Cantemos. ¿Quién contra Dios? Nadie contra Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. ¿Quién contra Dios? Nadie contra Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. ¿Quién como Dios? El Arcángel, estamos en vivo y en directo en este concierto a los ángeles de Dios, en este concierto a nuestro patrono San Miguel Arcángel. Desde Asunción, Paraguay, yo soy Gladys Garcete y me siento muy privilegiada, muy contenta en esta noche de compartir con ustedes este precioso momento de alabanza. Gracias. Una alegría de corazón, como el que va con la flauta al monte del Señor, celebraremos su poder. Él es el poderoso de
se abrirán y ellos verán, los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos cantará. Poderoso de Israel, el poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel, él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. El poderoso de Israel. ¡Hey! Ese aplauso para el poderoso Dios de Israel. Hermanos, estamos en esta noche de concierto a San Miguel Arcángel. Y queremos San Miguel Arcángel, del príncipe de la milicia celestial, a todos los que van conectándose en esta noche. Y Dios está con nosotros. ¿Quién contra nosotros? Nadie contra nosotros. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? ¿Quién contra mí? Si Dios está conmigo, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? ¿Quién contra mí? Si Dios está conmigo. Las corrientes no me ahogarán, ni el vil fuego me podrá quemar. Las ofensas no me alcanzarán, el Señor me sostendrá. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? ¿Quién contra mí? Si Dios está conmigo, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? ¿Quién contra mí? Si Dios está conmigo. Ni las dudas, ni el temor, ni las pruebas o el dolor, nada me podrá apartar del amor de mi Señor. Nada ni nadie contra mi Señor. Si tú vas conmigo, a nada temeré. Dios, mi seguridad, Dios, mi fuerza, Dios, mi protector, Dios, mi Padre y Señor. Si Dios está En un día muy especial, en el día de San Miguel Arcángel, y para todos los enfermos. Por favor, si pueden ir viendo sus celulares, si están en silencio, si están apagados, para vivir este día con abundante gracia y bendición y sanación para muchos enfermos que vinieron en este día.
Avisos parroquiales. La Pastoral del Trabajo Neique invita a participar de la mini feria de empleo a realizarse el día miércoles 1 de octubre de 9 a 12 horas aquí en la parroquia San Miguel Arcángel. Deben traer sus currículum vitae. Hoy, lunes 29 de septiembre, tendremos procesión vehicular a partir de las 17 horas. Salimos de la parroquia por la calle Paí Ricardo. Seguimos por Avenida Laguna Grande, Feliciano Duarte, Antonio Ruiz Montoya, Libertad, Clemente Romero, Paí Ricardo. Y volvemos a la parroquia. Favor adornar sus hogares para el paso de San Miguel Arcángel. En la hora de la comunión, los servidores se acercarán a las personas que tengan alguna imposibilidad de movilidad para recibir la comunión, y así se van a acercar un ministro. Buenos días para todos. Hoy venimos con alegría a la casa del Señor para compartir su palabra. En este día estaremos rezando en acción de gracias al Espíritu Santo, al Santísimo Sacramento, a San Miguel Arcángel, a San Gabriel, a San Rafael, a María Rosa Mística, por la salud física y espiritual. Familia de Juana, Miguel Ángel, Laura Andrea, Rocío, Reinaldo, Héctor Rolando, Paola, Joana, Juan, Claudio, familia Valdés Ortiz, familia Ortiz Servín, familia Guerrero Valdés, familia Guerra Valdés, Miguel Ángel, Pastor, familia Torales Alegre, Rodrigo, Erasmo, Ángelo, Jonathan, Erenio, Melina, familia Serafine Funes, Néstor, Candelaria, Alcides, Gabriel, Luis Manuel, Hermelinda, Narcisa, Luis Esteban, Norma Elizabeth, Lidia, Antonia, Bartolomé, María Esther, Carol, Carolina y familia, Roquelina, Ponciano, Eugenia, Inmaculada, Ivania, Margarita, María Gregoria, Emiliano y familia, María Emilia y familia, Abundia, Rosana, Lorena, Kiara, Pelagia, Neri Andrés, familia Marín Morel, familia Estigarribia, familia Domínguez, Manuel, Lilian, Luján, Diego, familia Benítez Villalba, Derlis, Óscar, Carmen, Derlis Manuel, Dana, Damián, familia Zárate, Ojeda, Natalia Beatriz, María Luján, María Luisa, Ana Carolina, Alén, Mateo, Marcos Adrián, Jorge, Agripina, Gregoria, Mabel, Dolly, Sabina, Sara, Dolly, Digna, Javier, Cristina, Gregoria, Silvia Emanuel, Paz, familia Caballero Díaz, Sofía, Patricio y familia. Por el cumpleaños de Florentina, 78 años. Por el proyecto de Ana Rocío. Por el discernimiento de Dalila. Por el matrimonio de Carmen y Derlis. Por los 1 año de matrimonio de Belén y Ricardo. Por los 2 años de matrimonio de Fabiola y Edgar. Por nuestros hermanos difuntos, Francisco Javier, Estela, Edith, Venancio, Ninfa, Justina, María Evangelista, Tomás, Mario, Porfirio, Ursino, José Concepción, Baltasar,
Mercedes, Fidencia María, Mario Heriberto, Nelson Alberto, Marcia Justa, Guillermina, Moisés, Victorina, Victorina Concepción, Derlis Amado, Nazario, Casilda, Isabel, Luis, Tomasa, Blas, Andrés, Cornelia, Silvino, Liliana, César, Domitila, Justa Lorena, Simeón, Alejandro Baltasar. Presentación: Pabla, María Olinda, Rosa, Cosme Damián, Francisco, Juana, Ladislao, María Estela, Herminio Concepción, Ladislao, Esme, Juan Carlos, Bernarda, Julia, Gilberto, Clementino, Julio, Graciela Asunción, Gertrudis, Serafina, Rosaura, Gregorio, Carlos, y por todas las benditas almas del purgatorio. Nuestra Santa Misa está siendo transmitida por Canal 25 Ñan de Yarañé y por las diversas plataformas digitales, y saludamos especialmente a todos los enfermos que están compartiendo desde sus hogares, hospitales y sus lechos de enfermo. Queridos hermanos, hoy en esta Santa Misa nos dirigimos a Dios para darle gracias por este tiempo de bendición que fuimos viviendo día a día durante todo el novenario en honor a San Miguel Arcángel, patrón de nuestra comunidad. Su ejemplo nos acompaña y guía en nuestro camino, siendo testigos perfectos de fe y confianza en Dios. Como peregrinos de esperanza, pedimos a Dios que esta fiesta solemne produzca abundantes frutos espirituales en nuestra comunidad, en nuestros corazones y en nuestras familias. Con este gozo que nace de un corazón lleno de amor, agradecido, movidos también por la gracia del año jubilar, nos disponemos a comenzar la celebración poniéndonos de pie para recibir a quien presidirá el presbítero Víctor Cabañas, director del canal católico Ñan de Yarañé. Acompañemos con nuestras voces al coro. Asamblea Santa, pueblo sacerdotal, pueblo de Dios, bendice a tu Señor. Así nomás, pueblo de reyes, asamblea santa, pueblo sacerdotal, pueblo de Dios, bendice a tu Señor. Viva San Miguel Arcángel. ¡Viva! ¡Viva San Miguel Arcángel! ¡Viva! ¡Viva San Miguel Arcángel! ¡Viva! Fuerte aplauso entonces para nuestro santo protector. Hoy nos reunimos así como comunidad en este día. Sabemos que la Iglesia nos propone esta hermosa fiesta de los tres arcángeles. Ni que Andrés sabe que son tres. A una vez señal de ya, pues está solamente con San Miguel Arcángel, ¿verdad?
Primero es la fuerza de Dios, Gabar el Gabriel, para luego entonces al tener a Dios en nuestra vida engendrar a Cristo, a Dios en nuestro seno, en nuestra comunidad. Entonces, ¿quién como Dios? Porque ñande llana vino peñande buipejina, entonces vamos a poder vencer todo mal. Y por eso esta gran devoción que nosotros tenemos, la defensa, la lucha contra el mal y la justicia. Eso es muy justiciero, es San Miguel Arcángel. Y luego, en la medida en que nosotros estamos con Dios y Él nos defiende, entonces estamos curados, sanados. Rafael. Entonces, queridos hermanos, vamos a iniciar esta Santa Misa en que rezamos también por nuestros hermanos enfermos principalmente. Que esa gracia y que esa salud de Rafael, en este caso, vamos a pedir que intercedan por nuestros hermanos. No solamente los que estamos aquí, porque estamos transmitiendo también a través de nuestro primer canal católico, Ñande Yarañe. A este día se llama más de 300.000 personas que ya están unidas, entonces esperando esta Eucaristía en todo el Paraguay. Así es que Ñañemboeta y con entusiasmo pidiendo la gracia al Señor. Y sobre todo que cure nuestras heridas en el sentido también moral, en el sentido de la corrupción, en el sentido de la falta de compromiso, en el sentido de la desidia que puede existir en nuestra propia actitud y en nuestra forma de vivir en comunidad. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes. Y con tu espíritu. Iniciamos nuestra misa reconociéndonos pecadores ante el Señor. Kyrie, 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 eleison. Christe, Christe, eleison. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Que ama el Señor, por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, por tu inmensa gloria te glorificamos, te damos gracias, Rey Celestial,
Señor de Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, piedad de nosotros, tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, ten piedad. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, Rey celestial, Rey celestial. Con el Espíritu Santo en la gloria del Dios Padre, con el Espíritu Santo en la gloria del Padre. Amén. 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 ¡Viva Cristo! ¡Viva! Fuerte aplauso para el Señor. Oración. Señor Dios nuestro, que ordenas admirablemente los oficios de los ángeles y de los hombres, te pedimos que nos protejan siempre en la tierra aquellos que te asisten continuamente en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y a escuchar la palabra de Dios. En este año jubilar, la Iglesia nos llama a mantener encendida la llama de la esperanza que nos ha sido dada, y por eso necesitamos detenernos, estar en silencio y escuchar la voz de Dios que nos habla a través de su palabra. En este momento, dispongamos nuestros corazones a la escucha del mensaje de salvación que será proclamado. Lectura del libro del Apocalipsis. Se libró una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, y éste contraatacó con sus ángeles, pero fueron vencidos y expulsados del cielo. Y así fue precipitado el enorme dragón, la antigua serpiente, llamada Diablo o Satanás, y el seductor del mundo entero fue arrojado sobre la tierra con todos sus ángeles. Y escuché una voz potente que resonó en el cielo. Ya llegó la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la soberanía de su Mesías, porque ha sido precipitado el acusador de nuestros hermanos, el que día y noche los acusaba delante de nuestro Dios. Ellos mismos lo han vencido, gracias a la sangre del Cordero y al testimonio que dieron de él, porque despreciaron su vida hasta la muerte. Que se alegren entonces el cielo y sus habitantes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Te cantaré en presencia de los ángeles. Señor, te cantaré en presencia de los ángeles. Señor, te doy gracias, Señor, de todo corazón, porque has oído las palabras de mi boca. Te cantaré en presencia de los ángeles y me postraré en tu santo, ante tu santo templo. Te cantaré en presencia de los ángeles. Señor, daré gracias a tu nombre por tu amor y tu fidelidad. Me respondiste cada vez que te invoqué y aumentaste la fuerza de mi alma. Te cantaré en presencia de los ángeles. Señor, que los reyes de la tierra te bendigan al oír las palabras de tu boca y canten los designios del Señor, porque la gloria del Señor es grande. Te cantaré en presencia de los ángeles. Señor. Aleluya, aleluya. Bendigan al Señor todos sus ejércitos, sus servidores, los que cumplen su voluntad. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al ver llegar a Natanael, Jesús dijo: Este es un verdadero israelita, un hombre sin doblez. ¿De dónde me conoces?, le preguntó Natanael. Jesús le respondió: Yo te vi antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera. Natanael le respondió: Maestro, tú eres el Hijo de Dios,
tú eres el Rey de Israel. Jesús continuó, porque te dije, te vi debajo de la higuera, crees. Verás cosas más grandes todavía. Y agregó, les aseguro que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Viva San Miguel. ¡Viva! Viva San Rafael. ¡Viva! Viva San Gabriel. ¡Viva! Y viva la comunidad. ¡Viva! Fuerte aplauso entonces para el Señor. Bueno, ya guapo y mí entonces, ñañemón que también hoy sobre esta fiesta tan importante y sobre todo nuestra fiesta patronal, esta parroquia que lleva el nombre pidiendo la protección de San Miguel Arcángel. Estas lecturas son maravillosas, queridos hermanos, porque hoy para nosotros es una hermosa fiesta que la Iglesia recuerda por estos tres elementos que ya les dije. Primero tenemos que saber que la presencia de los ángeles, eso en el estudio de la teología se llama angelología, bella era, angelología, estudio sobre los ángeles. Hamba dice la ángelos, vea tiene palabra griega, vea dice enviado, mensajero. Entonces, se le envía entonces a alguien para que lleve un mensaje. Entonces los ángeles, ¿qué es lo que están llevando? Y están llevando el mensaje de Dios. Pero para entender eso, ¿cómo es que nosotros entendemos que existen los ángeles? En la Biblia, en el Antiguo Testamento, hay varias corrientes del pensamiento teológico. Porque ya digo, revelación. La revelación dice, vaya bañan de yara, oye cuacañan de, me catube, oye cuacañan de, ego cude, una vez, ya papamos y pea, ya no, no hay eso, queridos hermanos. Nosotros, como humanos, como criaturas, necesitamos de un proceso, ve catube. Pues hoy coña de ya hoy preescolar, primer grado, segundo grado, tercer grado, ya se han ve catube ya aprender, ya hoy. Yo ve primer grado indica tú y le dejó el primer curso de universidad, porque no entendemos ahí va bebé, no entendemos ahí nada. Entonces, encontré en el proceso, upea la añadiré coveina. Esa es nuestra vida. Y entonces Dios también, en este lenguaje bíblico, se nos va manifestando. Ve que tú ves, oye, esa caña de upea dice la manifestación, upea dice la revelación. Oye, cuacaña de Mbecatuji. Y entonces, dentro de estas corrientes del pensamiento de la teología, nosotros mismos, el hombre, va entendiendo poco a poco que, ya digo, ya y el hombre quiere conocerse y comienza a preguntarse, y justamente a través de ese mensaje que nos va llegando y a eso le llamamos nuestra propia conciencia. Yandeco peña de mitanos y 5 o 6 años bebés y de mandó a bebé va evere. Quiere decir que nos faltó todavía lo que nosotros le llamamos la conciencia. Según los estudios de la humanidad de nosotros, dice que a los 7 años recién nosotros podemos ser considerados verdaderamente personas que utilizan la razón y la conciencia. Upebeñeñe, pero ya desarrolla, le dan motor higo a beoña. Y bueno, entonces la Biblia también, así mismo, de a poquito, peñan de yara, esa caña de y se va revelando. Y ahí viene el concepto de los ángeles. Porque entonces los ángeles son justamente los que nos van a ir revelando quién es Dios. ¿Quién es Dios? Y por eso que en la teología de la angelología, y en detallaré con el nombre de los ángeles también. En la Biblia aparecen solamente 3 nombres.
Porque algunas veces la gente, pero hoy purúa e iñandé, ¿verdad? Los otros nombres que existen también, que no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque cada nombre del mensaje de la revelación de Dios tiene una función especial. Cada uno de los nombres tiene una misión, o sea, tiene un mensaje. Jamás la urucaña de Yara. Es la forma como nosotros entendemos. ¿Y por qué son los ángeles que nos traen esa revelación? Porque justamente en el pensamiento de la Biblia, una corriente que se llama la corriente o tradición deuteronomista, o vea, era segunda ley, Deuteronomio, entonces recuerda, oye, pues no calcular y entonces que a Dios no se le puede ver. Y hoy ya venían de ya, ve ya puje. Ella, cualquier visión, ya esa, que esto, aquello. La visión y la tradición deuteronomista ahí ponen en la Biblia que a Dios no se le puede. Vamos a pedir San Juan o repetir. Así es que tenemos que estar bien formados como cristianos. La de catequesis, algunas veces os faltan de, porque perdiendo faltar la güey corneta, y yo le he visto a Dios, yo y Dios me dijo, y yo esto y yo aquello. ¿Entiendes? Upea y yapuin. Entonces, tenemos que entender bien. Dios se manifiesta a través de su palabra y a través de lo que Él nos pide. Pues voy la hoja la misa, ella lleva el rico de Pulón y el pobre Lázaro. Y Abraham en un momento, ustedes ya le tienen a Moisés y a los profetas. En el Evangelio de San Lucas capítulo 16. ¿Y eso qué quiere decir, queridos hermanos? Quiere decir que Dios se manifiesta de una o de otra manera, como nosotros no le podemos ver a Dios, porque dice la tradición deuteronomista, el que le ve a Dios se muere, es imposible. No estamos preparados para verle a Dios, es imposible. Incluso hay algunos pasajes maravillosos en que Elías, por ejemplo, se sube allá a la montaña para ver a Dios. Y Dios le habla y le dice, bueno, y entra en una cueva, ¿verdad? Después en un momento Dios le dice, bueno, ponete ahí en la entrada de la cueva y yo voy a pasar por enfrente de esa cueva y tú me verás. Y Elías ve. Entonces Elías, yo ya ese tema, yo ñemo y bebe la ya se venían de Yara. Y dice que en un momento Dios pasa. Pero ¿qué hace Dios? Dice, antes de pasar, dice, Dios pone su mano delante de la puerta, un botón y ¿entendiste? Porque es una forma de decir simplemente que a Dios nadie lo puede ver, nadie. No estamos preparados. Y de aquí viene también toda nuestra tradición cristiana, por ejemplo, Ñamanorirea lleva, Yajala purgatorio, ¿ve? ¿Por qué? Y porque a Dios no lo podemos ver si es que verdaderamente no estamos limpios y purificados. Y por eso esa tradición. Entonces, todas estas cosas son catequesis, queridos hermanos. Mira, coña de Yaicuapana, primera comunión, y allí. Pues lastimosamente, Ángela de catequista, cuela la de primera comunión, cuela pecha, viroreinte maoya, hijas. Nos falta conocimiento, nos falta doctrina, nos falta entendimiento. Entonces cualquier protestante y de cualquier viroreía, sí, yo no sabía lo yo, ¿por qué? Y porque no sabemos verdaderamente lo que significa la revelación, cómo Dios se nos da a conocer. Así que, queridos hermanos, tenemos que esforzarnos en saber. Y hoy es una oportunidad demasiado buena, porque justamente la misión de los ángeles es la de revelarnos, son mensajeros, o ujomombe uñandé, es como decir, son los que nos traen la catequesis, ya eso puedo pillar. La ñaneñe eve catequético ve la ñañe etrama. Cada uno de los ángeles tienen una función importante. Peña moñe pues no peña de misa ya ema oiguri. El primero que aparece es Gabriel. La iglesia celebra a los tres, ahí la San Miguel de a los tres hoy le celebra, a los tres, porque uno está con el otro, como yo suelo comparar con la vela. Esta taindeo existimos, ahí sí no están los tres elementos. Si le falta
el pábilo, es decir, el hilito ese, si le falta la cera, la gente la fósforo de la tata, la gente los tres tienen que estar los tres, o si no, no funciona. Bueno, en la vida del cristiano la presencia de los tres arcángeles es esencial y fundamental. Porque yo les decía, primero, Gabar, el fuerza de Dios, su función es el engendrar. Opearego la Gabriel ou Homboje Guasú Beñan de Su Marane lleva a la Virgen María. ¿Por qué? Y porque justamente significa dar vida, engendrar. Primera función entonces de traer el mensaje de que nosotros tenemos que tener en nuestro corazón a Cristo, engendrar a Dios. Vea entonces la iglesia este día, dale, hay que engendrar a Cristo, hay que traerlo a la propia vida, hay que hacer que exista Dios en la vida nuestra, de nuestra familia, de nuestra comunidad, de nuestro país. La ñandenda yahuerui no peñan de yara ñande abetebe, na ñandergue guasui no peñan de yara huilla de su peisa. Si la fuerza del Espíritu de Dios no está en nosotros, entonces no vamos a poder hacer nada. No vamos a poder luchar, no vamos a poder vencer el mal. Y ahí entonces aparece mi como él. ¿Quién como Dios? ¿Ella responde? ¿Cómo se responde? ¿Quién como Dios? Ah, menos mal, sí, anda peicuaina. Ese guapa parroquiano de San Miguel Arcángel, entonces lleva. ¿Quién como Dios? ¿Quién como Dios? Muy bien, nadie como Dios. Y ahí viene la segunda parte, queridos hermanos. La ñandella huerecono, Gabar, el fuerza, dice, Gabar, fuerza. Hebreo, a él dice Dios, Elohim. La fuerza de Dios que engendra el seno de nuestra comunidad, de nuestra sociedad, de nuestra parroquia, de nuestra vida. Evidentemente que entonces ñandei gatula yagüero zapucay allá es quien como Dios. Mi como él, quien como Dios. A la ñande respuesta es nadie como Dios. Porque justamente es ahí donde vamos a poder luchar. La bebé San Miguel Arcángel tiene la espada y tiene al dragón. El dragón, vemos cañín y mise y na vea. Ya veis acá, porque con a Pedragón la oye esa vea, la ñande mundo ve. Allá esa cuando, porque una enseña de ella mañana, ay qué lindo San Miguel, ay qué lindo su espada, anda ya esa ina para mi bello y a veces ahí, ñande netame. Está entonces la corrupción, entonces peña mañana ponamba esa guapa, pensando ya yucata, la iba. Vaya esa caponada. Y queridos hermanos, otra cosa, eso aprovecho nomás y digo, porque gente, cualquier viroría y ver la gente ahí. Ay, póndalle, si el dragón está mirando hacia arriba, y que ese no sé qué cosa. ¿Qué viroría ahí? Eso es cuestión de iconografía, no tiene nada que ver, ¿entiendes? Veando aleje, a la gente, ya en la ñacama, y ay, tu dragón, tu madre está mirando hacia arriba, ese. ¿Qué viroreí que son ahora? Umía dice la anda ya pues la catequesis. Umía dice entonces la ñandeta en el sentido de nuestra propia fe. Queridos hermanos, la simbología y la iconografía es muy importante para darnos a entender, porque mirando nosotros entendemos la fuerza de Dios, la lucha, la fortaleza. Eso es entonces lo que representa la presencia de Miguel. Pero no se queda solamente, queridos hermanos, en venir a proteger al fiel cristiano, en venir a protegernos a nosotros, sino que, ¿qué tiene ahí en la mano izquierda? Ahí está, la balanza. Y esa balanza es la que nosotros tenemos, en el Palacio de Justicia, por ejemplo. Allá va. En todas partes ya le copia balanza, ve. Pues se cañan de él. Y entonces quiere decir justicia también San Miguel. San Miguel es muy justiciero, queridos hermanos, porque ñandeiga tu ñaño bota o yupea lleva. Pero ¿quién como Dios? A bendiga tu ñaño bota veñan de yara. Nadie, queridos hermanos, y por eso aquí viene esta palabra muy importante
de lo que nosotros le decimos la justicia de Dios. Y eso es lo que tenemos que también aprender y conocer, que Dios nos llama a luchar contra todo mal, a vencer todo mal, y para eso tenemos que como comunidad unirnos, fortalecernos desde Dios, después de engendrar a Dios. Si nosotros queremos solamente luchar por nuestras propias manos y hacer justicia por nuestras propias manos, queridos hermanos, llevamos a un caos, llevamos a una guerra sin fin entre nosotros mismos. Lo único que puede cambiar, queridos hermanos, es la fuerza y la gracia de Dios. Por eso no se olviden del primero engendrar, Gabar él, para decir quién como Dios, porque nosotros podemos traer justicia luchando contra el mal, contra la corrupción, contra la droga, contra la caña, contra las maledicencias, contra todo lo que nos hace alejar de Dios y no vivir como hijos auténticos del Señor. Y el tercero, queridos hermanos, ahí viene, porque hoy celebramos a los 3 arcángeles. Es el Rafael. Rafa quiere decir curar. Ahora digo comisa coañan de ahí lleva ya ofreceina y le invitamos, y aquí están presentes muchos de nuestros hermanos que pudieron venir, porque hay muchos otros enfermos. Gracias a nuestro primer canal católico, ahora también nos están siguiendo en todo el Paraguay. Porque la salud, queridos hermanos, no es simplemente la salud física, no es simplemente porque me va a curar de un cáncer o me va a curar de otra enfermedad física, sino que sobre todo Rafael, fuerza de Dios, que sana. Por eso somos sanos cuando engendramos a Dios, porque ¿quién como Dios? Cuando luchamos contra el mal, entonces somos una comunidad sana. Cuando vencemos al mal, somos un Paraguay sano. Cuando vencemos el egoísmo en nuestras casas, en nuestras familias, somos una familia Rafael, una familia sana, una familia que ofrece valores. Si en mi casa luego nosotros somos enfermos, si voy a ir a secar Urapo, etcétera, claro que después mis hijos, mis nietos, etcétera, etcétera, mi esposa o quien sea, la vino ahí la cuñacaú ahí, entonces, ñambe ahí tu isabente más, ¿verdad? La ñanderoga, pues. Y esa es la enfermedad. Y ante esa enfermedad es Dios el único que sana, el único que cura. Así que, queridos hermanos, hoy que nos encontramos aquí para rezar juntos, pedir por intercesión de San Miguel Arcángel, ya que nuestra parroquia lleva este nombre y la iglesia nos propone hoy celebrar a estos 3 arcángeles, entonces vamos a pedir que exista un verdadero compromiso, pero porque nosotros entendemos que esta es una lucha que tenemos que hacer todos juntos. Cuanto más buscamos a Dios, cuanto más nos preocupemos de conocer cómo Dios se va revelando, ciertamente que Dios se nos da a conocer. Pero para eso hay que buscarlo, para eso hay que ir detrás del Señor, para eso hay que insistir, golpeen y se les abrirá, pidan y se les dará. Y esa es la forma como Dios actúa. Así que vamos a seguir ahora nuestra misa, vamos a pedir por nosotros y una intercesión demasiado importante, por intercesión de nuestro santo patrono, San Miguel Arcángel. Que así sea. Sí, Y viva San Miguel Arcángel. ¡Viva! Y viva nuestra comunidad. ¡Viva! Muy bien, un fuerte aplauso para el Señor. Queridos hermanos, ahora vamos a dirigir ante el Señor nuestras intenciones. A cada petición respondemos, por intercesión de San Miguel Arcángel, escúchanos, Señor.
Por intercesión de San Miguel Arcángel, escúchanos, Señor. Para que en este año jubilar nuestra Iglesia sea fortalecida por el Espíritu Santo y guíe a sus hijos por el camino de la santidad y la salvación, oremos. Por intercesión de San Miguel Arcángel, escúchanos, Señor. Para que el Papa, los obispos, los presbíteros y los diáconos sean renovados en la esperanza cristiana y vivan con alegría y fidelidad su vocación ministerial, oremos. Por intercesión de San Miguel Arcángel, escúchanos, Señor. Para que los gobernantes de aquellos países que viven en guerras y conflictos constantes trabajen por la paz y la reconciliación, oremos. Por intercesión de San Miguel Arcángel, escúchanos, Señor. Para que nuestras autoridades civiles sean servidores del pueblo y busquen auténticamente la justicia y el bien de todos, oremos. Por intercesión de San Miguel Arcángel, escúchanos, Señor. Para que los moribundos, los enfermos, los pobres, los encarcelados y los que viven en condiciones precarias puedan reconocerse como hijos amados por el Padre del Cielo y renazca en sus corazones la esperanza, oremos. Por intercesión de San Miguel Arcángel, escúchanos, Señor. Para que en nuestra comunidad sigamos el ejemplo de San Miguel Arcángel y siendo un verdadero signo de esperanza para la Iglesia y el mundo, oremos. Por intercesión de San Miguel Arcángel, escúchanos, Señor. Vamos a rezar también hoy por el cumpleaños de Florentín, que cumple 78 años y está aquí presente en medio de nosotros. ¿Dónde está Florentín? Levante la mano. Ahí está, Florentina. Florentina, un fuerte aplauso para Florentina. 78 años entonces. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y vamos a presentar nuestras ofrendas. Junto con el pan y el vino que llevamos al altar, presentamos al Señor nuestro deseo de renovación interior y nuestras ansias de trabajar por su reino, llevando esperanza y amor a todos nuestros ambientes. También hacemos nuestro aporte generoso para el sustento de la Iglesia y de la obra de la evangelización. Como un grano de trigo que cae en tierra y desaparece, y aunque te duela la muerte un trigal será una iglesia que guardará mis entregas, fecundadas por la sangre de aquel que dio su vida por ella. Ciudad nueva del amor, donde vivirá el pueblo. Bendito sea, Señor, que en los brazos de su dueño nació, sostenida de un madero, que cae en tierra y desaparece, y aunque te muerte debo, mira la espiga que crece. Yo mi vida he de entregar para aumentar la cosecha que el sembrador al final buscará y dejará ser eterna. Y un día al Padre volveré a descubrir el secreto de la pequeña semilla que fiel cobra su herencia en el cielo. Nos ponemos de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia. Recemos a Dios Padre Todopoderoso.
Te ofrecemos, Señor, este sacrificio de alabanza llevado a tu presencia por manos de los ángeles y te pedimos que lo recibas con bondad y sirva para nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Proclamar siempre tu alabanza por los ángeles y arcángeles, pues el honor que ellos te tributan manifiesta tu grandeza y tu gloria, y por grande que sea su esplendor, tú demuestras cuán inmenso eres y que has de ser honrado por encima de cualquier criatura. Por eso, te alaba la multitud de los ángeles para adorarte alegremente, y nosotros nos unimos a sus voces cantando a una sola voz. Santo es el Señor, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra, llenos están, llenos de tu gloria. Hosana en las alturas, Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre en la alianza nueva y eterna que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Uñan de Yara Jesucristo, hermano Javier, lo bueno viare y cobelle buja, uñan de Yara eyu. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, especialmente aquí nuestra parroquia, San Miguel Arcángel.
con el Papa, con nuestro obispo, con nuestro cura párroco, con nuestros catequistas, agentes de pastoral, ministros de la Eucaristía y todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate, Señor, y bendice especialmente hoy a tu hija Florentina, que te agradece sus 78 años de vida. Te pedimos también, Señor, por cada uno de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección, admítelos hoy a contemplar la luz de tu presencia. Y de cada uno de nosotros, ten misericordia, con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con mucha fe y confianza ahora decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros, vamos a decir con fuerza y entusiasmo todos juntos: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos un abrazo de paz. Jesucristo, tu pañan de yara o besara Beaba Angai para pui Ore por berecon Jesucristo, Jesucristo, tu pañan de yara o besara Jesucristo, Jesucristo, tu pañan de yara o besara Angai para ore Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros, los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén.
Jesús se nos ofrece bajo las especias de pan y vino. Acerquémonos a recibirlo con el corazón sencillo y humilde. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Es un deleite para mí al recibirte en comunión y saborear tu corazón, tu cuerpo y sangre, mi Jesús. Es un deleite para mí al recibirte en comunión y saborear tu corazón, tu cuerpo y sangre, mi Jesús. Incomparable es tu amor por mi Jesús, incomparable es tu gran amor, Señor, que no puedo comprender, que siendo tú el Rey, te hayas quedado en este humilde pan. Incomparable es tu amor por mi Jesús, incomparable es tu gran amor, Señor. No puedo comprender que siendo tú el Rey, te hayas quedado en este humilde pan. Te hayas quedado en este humilde pan. Ven, sáciate, ven al altar. Dios es comida que se nos da. Ven, sáciate, ven al altar. Tráeme aquí enfrente.
santifícame. Sálvame. Embriágame. Agua del costado de Cristo. Lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Óyeme, y dentro de tus llagas, escóndeme, no permitas que me aparte de ti. Defiéndeme. Llámame y manda para con tus santos te alaben por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En este momento, queridos hermanos, los que puedan arrodillarse se van a arrodillar, los que no pueden, pueden pararse. Y vamos a hacer esta oración que hizo el Papa León XIII. Ahora justamente le tenemos al Papa León XIV. Y es interesante porque el día en que él fue electo Papa, se conmemoraba el aniversario en que el Papa León XIII había hecho esta oración a San Miguel Arcángel. Es justamente el exorcismo contra Satanás y contra los ángeles apóstatas. Necesitamos este exorcismo, significa extraer. Todo lo que es ex, significa lo que sale fuera de. Pedimos por nuestra nación, pedimos por nuestras familias, pedimos por nuestra parroquia, que por intercesión de San Miguel Arcángel recibamos esta gracia que pueda hacer este exorcismo, sacar todo lo malo, todo lo negativo, que Satanás desaparezca de la vida de nuestra comunidad. Príncipe gloriosísimo, príncipe de los ejércitos celestiales, San Miguel Arcángel, defiéndenos en el combate contra los principados y las potestades, contra los caudillos de estas tinieblas del mundo, contra los espíritus malignos esparcidos en los aires. San Miguel Arcángel, ven en auxilio de los hombres que Dios hizo a su imagen y semejanza y rescató a gran precio de la tiranía del demonio. A ti venera, oh San Miguel Arcángel, como a su guardián y patrono. A ti, oh San Miguel Arcángel, confió el Señor las almas redimidas para colocarlas en el sitio de la suprema felicidad. Ruega, oh San Miguel Arcángel, al Dios de la paz que aplaste al demonio bajo nuestros pies, quitándole todo el poder para retener cautivos a los hombres y hacer daño a la Iglesia y a estos hijos tuyos. Oh San Miguel Arcángel, pon nuestras oraciones bajo la mirada del Altísimo, a fin de que desciendan cuanto antes sobre nosotros la misericordia del Señor, y sujeta al dragón, aquella antigua serpiente que es el diablo y Satanás, para precipitarlo encadenado a los abismos, de manera que no pueda nunca más seducir a las naciones, ni seducir a tus hijos. In nomine Jesu Christi, Dei et Domini nostri, intercedente Immaculata Virgine Dei, Genetrice Maria, Beato Michele Arcangelo, Beatis Apostolis, Petro e Paulus e omnibus santis, e sacra misteri nostri autoritati confisi, ad infestationes diaboliche, fraudis, repellendat, securia credimur. Exurgat Deus, e dissipentur enemici ejus, esfugian, qui oderum euna face ejus. Sicut deficit fumus defiant, sicut flui cera face ignisit, pereant peccatores a face Dei. Ecce crucem Domini, fugite partes adverse, vicit Leo de tribu Iuda radix David. Fiat misericordia tua, Domine, super nos, quem ad modum esperavimus in te.
exorcizamos de omnis inmunde spiritus, omnis satanica potestas, omnis incursio, infernales adversari, omnis legio, omnis congregatio secta diabolica, in nomine et virtuti Domini nostri Iesu Christi, eradicare e fugare Dei ecclesia ad animabus ad imagine Dei condidis ad precioso divini agnis sanguinis redentis, non ultra audea serpem caladissime, decibere humana ingenuus Dei ecclesiam persequi, ac Dei electus escutere et cribare sicut triticum, imperativi Deus altissimus, quid magna tua superbia te, simili in averia dux presumis, qui omnes homines vul salvos fierit, et ad agnisionin veritatis venire. Imperativi Deus Pater, imperativis Deus Filius, imperativi Deus Spiritus Sanctus, imperativi Christus eterno Dei verbum caro factum, qui pro salute generis nostri tua invidia perdi, humiliavis emet ipsum factus obediens usque ad mortem, qui ecclesiam suam edificavis supra firmam petram et portas inferi adversus, ea nunquam esse prevalituras edixit, un ea ipsit, per mansurum omnibus diebus usque ad consumatione seculi. Imperativi sacramentum crucis, oniunque Christiane fidei mysteriorum virtus, imperativi excelsa Dei Genetrice Virgo Maria, que supervissimum caput tuo na primo instante immaculate tua conceptiones, in sua humilitate contrevi. Imperativi fide Santorum Apostolorum Petri e Paulu, ceterorumque Apostolorum, imperativi martirium sanguis, ad pia sartorum et santarum omnium intercessio. Así pues, dragón maldito y toda la legión diabólica, te conjuramos por el Dios vivo, por el Dios verdadero, por el Dios santo, por el Dios que tanto amó al mundo, que llegó hasta darle su Hijo unigénito, a fin de que todos los que creen en Él no perezcan, sino que vivan vida eterna. Cesa, Satanás, de engañar a las criaturas humanas y brindarles el veneno y la condenación eterna. Cesa, Satanás, de perjudicar a la Iglesia y de poner trabas a su libertad. Cesa, Satanás, huye de aquí, inventor y maestro de todo engaño, enemigo de la salvación de los hombres. Retrocede, Satanás, delante de Cristo, en quien nada has encontrado que se asemeje a tus obras. Retrocede, Satanás, ante la Iglesia, una santa católica y apostólica que Cristo mismo compró con su sangre. Humíllate, Satanás, bajo la poderosa mano de Dios. Tiembla y desaparece ante la invocación hecha por nosotros aquí, en nuestra parroquia, con el nombre de San Miguel Arcángel, del santo y terrible nombre de Jesús, ante el cual se estremecen los infiernos, a quienes están sometidas las virtudes de los cielos, las potestades, las dominaciones, y a quien los querubines y serafines alaban sin cesar en sus cánticos, diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios de los ejércitos. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Ave María, llena eres de gracia,
el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Gloria al Amén. Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. San Amén. Miguel Arcángel, Ruega por San Miguel nosotros. Arcángel, Ruega por San Miguel nosotros. Arcángel. Ruega por nosotros. ¡Viva San Miguel Arcángel! ¡Viva! Fuerte aplauso entonces para el Señor. Entonces, vamos a dar ahora la bendición final y después, sin apresurarnos, vamos a traer primero a los enfermos que están así en silla de ruedas, los parientes se van acercando. Aquí todito vamos a venir por el centro para recibir la unción de los enfermos por intercesión de San Gabriel, San Miguel y San Rafael. Sobre todo Rafa, curación. Vamos a pedir esa curación física también y sobre todo espiritual, para nuestra vida, para nuestro corazón, para nuestra familia. Y bueno, y así es que estamos en nuestra fiesta patronal aquí de nuestra parroquia. Como siempre, como les dije, mucha gente que nos está acompañando, y ustedes saben que hay en muchas partes también capillas, parroquias que llevan este nombre.
Yandeyara Ñe'e está transmitiendo aquí directamente, así que después los que quieran colaborar también con Yandeyara Ñe'e, nosotros siempre al final tenemos nuestra alcancía para aquellos que no son todavía padrinos y quieren ayudarnos en la evangelización. 3 años y medio ya que estamos transmitiendo 24 horas de evangelización con la palabra del Señor. Y justamente yo hoy estaba rezando a San Miguel Arcángel para que nos ayude a tener esa fuerza de Dios para poder expandir el Evangelio. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Muy bien. Entonces vamos a hacer, nos ponemos de pie, hacemos la oración final y así después ya hacemos la unción de los enfermos y después ya con el canto, etcétera, se pueden ir retirando después de haber recibido la unción con el aceite santo. Oración final. Renovados con el pan celestial, te rogamos, Padre, que fortalecidos por su eficacia, hoy que celebramos a San Gabriel, Miguel y Rafael, avancemos seguros por el camino de la salvación, bajo la fiel custodia de tus arcángeles, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Bueno, antes de recibir la bendición, en nombre de toda la comunidad de San Miguel Arcángel y de nuestro párroco, el Padre Pablino, Padre Cabañas, quisiéramos darte las gracias por acompañarnos y por estar siempre animándonos y transmitiendo esto que necesitamos, la fuerza de Dios a través de su palabra. Agradecemos a los ministros extraordinarios de la comunión, a nuestro coro que animó nuestra Santa Misa, Mar de Adentro, y a toda la comunidad, a todos los enfermos, a todos sus familiares que le acercaron, que el Señor también se haga sentir con esa fuerza que necesitamos para que ellos se sanen, para que ellos sigan luchando. Muchísimas gracias, Dios se lo pague, Padre Víctor Cabañas, y que este canal católico siga creciendo abundantemente. Un presente en nombre de la comunidad Eterere Janguapay. A Doña Florentina le invitamos que pase, va a recibir una bendición de parte de Dios a través del Padre Víctor. Amén. Felicidades en este día, que tu destino te brinde siempre felicidades. De un cielo hermoso, de dicha eterna, alegre siempre tu corazón. Será un milagro toda tu vida, novia anollada de realidad, y que en tu sueño también reciba un tierno beso de felicidad. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, Y los cumples con Cristo, doblemente feliz. Viva Doña Florentina, viva San Miguel Arcángel. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre y el Hijo, el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Pueden irse en paz. Demos gracias a Dios. Al concluir esta jubilosa celebración, volvamos a nuestros hogares, llenos de esperanza y gratitud a Dios por este tiempo de gracia que hemos vivido durante estos días de novenario en honor a San Miguel Arcángel. Que su intercesión nos sostenga
y nos invite a confiar en Dios y a seguir esperando. Por favor, si pueden tomar asiento, vamos a ir organizando tranquilamente para que les alcance a todos la unción. Campanas al sonar, Señor. No se apuren, tomen asiento. Tomen asiento, no se apuren. Valiente en la lucha, San Miguel, valiente en la danza, San Miguel. Ellos que están en silla de ruedas. Bien como Dios, ángel mensajero, San Miguel, valiente en la lucha, Los que